Vamos a encontrar los extremos absolutos de esta función en este intervalo cerrado. Primero, vamos a ver si la función es continua en el intervalo. Se trata de f de x igual a 3, que es una función constante. La función constante es continua en todo número, en cualquier valor de x. Por lo tanto, también en el intervalo de menos 2 a 2. Ahora vamos a encontrar los números críticos, o sea, los valores de x, en los cuales la derivada es 0 o no existe. Vamos a obtener la derivada. La derivada de 3 es 0. Es la derivada de una constante. Lo que queremos encontrar primero son los valores de x en los cuales la derivada es 0. ¿Cuáles son esos valores? F' de cuánto nos da 0. Es obvio que si aquí pongo cualquier valor de x, obtengo que la derivada es 0. O sea que la derivada es 0 en cualquier valor de x del intervalo que nos dan de menos 2 a 2. Otra forma de pensar esto es igualar con 0 la derivada y resolver esta ecuación, 0 igual a 0. 0 igual a 0 es una ecuación que se cumple para cualquier valor de x. Para cualquier valor de x obtengo que 0 es igual a 0. Entonces la derivada es 0 para cualquier valor de x del intervalo de menos 2 a 2. Entonces, todos esos números de menos 2 a 2 son números críticos, porque en todos ellos la derivada es 0. Ahora vamos a encontrar los números críticos que provienen del hecho de que la derivada no existe en el intervalo de menos 2 a 2. La derivada es 0 para cualquier valor de x del intervalo. O sea, existe, nos da 0 para todo número en el intervalo. Entonces, no hay número en el intervalo para el cual la derivada no existe. Entonces, los únicos números críticos son los que provienen del hecho de que la derivada es 0. Y son estos números de menos 2 a 2. O sea, números críticos que provengan del hecho de que la derivada no existe, no hay. Todos provienen del hecho de que la derivada es 0. Ahora vamos a emplear tanto los números críticos como los extremos del intervalo para sustituirlos en la función y encontrar así el máximo absoluto y el mínimo absoluto.
Vamos a empezar sustituyendo este extremo del intervalo en la función. Vamos a obtener f de menos 2. F de menos 2 nos da 3. Estamos poniendo aquí el menos 2. Ahora vamos a sustituir el otro extremo del intervalo, el 2. Nos da 3. Pero también debemos sustituir todos los números entre menos 2 y 2 aquí. Y eso nos daría, obviamente, f de x igual a 3. Para toda x en el intervalo. En el intervalo dado, de hecho el intervalo contiene los extremos. Y los extremos ya los hemos sustituido. Así que aquí bastaría nada más poner números en el intervalo abierto, de menos 2 a 2. O sea, sin incluir los extremos. De todos modos daría 3. Entonces ya tenemos los valores de la función calculados sustituyendo los extremos del intervalo y todos los valores dentro del intervalo. En el intervalo abierto dijimos, de menos 2 a 2. O también en el intervalo cerrado da lo mismo. Esos valores son nada más uno, 3. Ahora vamos a encontrar el máximo y el mínimo a partir de estos valores, que es un único valor, el 3. ¿Cuál es el máximo de estos valores? O sea, del 3. Pues el máximo absoluto es 3. ¿Y cuál es el mínimo de 3? Pues es 3 también. Esa es la respuesta. Ahora vamos a hacer la gráfica de la función. Tenemos infinidad de puntos. Sabemos que la gráfica de una función constante es una recta horizontal. El punto menos 2, 3. El punto 2, 3. Y esta ecuación pues nos da infinidad de puntos. Por ejemplo, el punto 1, 3, el menos 1, 3, el 0, 3, etc. No los necesitamos, basta con estos dos puntos para graficar la función. Entonces la gráfica de la función es esa recta horizontal. El máximo absoluto es 3 y el mínimo absoluto es 3. Ahora, si queremos pensar en el punto máximo,
pues cualquier punto de la recta es punto máximo. Y también cualquier punto de la recta es punto mínimo.